¿Por qué la selección argentina juega distinto a los demás equipos en el Mundial? Es el asunto principal que tenemos para conversar hoy en este episodio de Big Data Sports Mundial con Matías Conde del otro lado, bueno, en esta sesión para ver qué nos dicen los datos con respecto a lo que la intuición está indicando muy claramente. ¿Es así, Matías? La selección argentina juega distinto. Juega distinto y es la única de las candidatas que creo, bueno, puede ser junto a Alemania, pero la única que tuvo una actuación memorable en esta primera fecha del Mundial. Totalmente. Bueno, enseguida vamos a ir con los datos, pero vos sabés que quería compartir con vos y con todos los que nos ven y nos escuchan algo que a mí me quedó muy a la vista y como objeto principal de lo que fue el post partido de Messi, que no tiene que ver con los números, no tiene que ver con los 3 goles, sino que tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿no? Cuando él, después en 2 entrevistas que da luego del partido, habla de que está pasando días difíciles, momentos complicados, y en un momento cuenta que ve la serie, que estaba viendo la serie de Rafa Nadal y que se siente muy identificado, ¿no? Como que está haciendo eso un espejo de lo que a él le está pasando, sin hacer mucho spoiler. No sé si la viste la serie vos. No, no la vi. Bueno, te la recomiendo, se la recomiendo a todos. Sin hacer mucho spoiler, la serie de Nadal trata, primero él en primera persona, contando cómo durante toda su carrera exitosa le tocó convivir con el dolor. El sacrificio fue una opción que él tuvo, porque se formó así, bajo la idea de que para jugar al tenis y ser exitoso había que ser sacrificado, es lo que viene de la herencia y de la formación de su tío Tony, que era el entrenador, pero por el otro lado muestra cómo le tocó convivir con el dolor físico de entrada, y que al final de su carrera él lo que estaba viendo era explorar hasta dónde podía llegar, ¿no? ¿Cuál era el límite? ¿Dónde estaba la línea de llegada y si él podía hacer algo para correr la línea de llegada? La verdad que si Messi se está reflejando en eso, me parece que tenemos que estar listos para altas dosis de asombro con respecto a cómo está tomando algo que no se nombra, que no se dice, que es la posibilidad del final de su carrera y que Messi parece estar haciendo todo para que eso no suceda, ¿no? Claramente. Y digo, en el tenis pasó antes, ¿no? Esto de tener los mejores jugadores siendo los más veteranos. Este es un momento nuevo para el fútbol. No recuerdo otra instancia a lo largo de la historia donde marcadamente haya tantos jugadores de avanzada edad siendo figuras claves en los equipos. Sí, hasta acá el fútbol o los mundiales como lo conocíamos tenía que ver con un legado y quién era el heredero de esa figura, ¿no? ¿Quién venía después de Pelé? ¿Quién podía, si luego, bueno, Cruyff fue un jugador de un solo mundial, pero si Cruyff podía luego ser ese futbolista, después quién vendría detrás de Maradona? Eh, la pregunta quién viene detrás de Messi no está habilitada. Ese es el éxito de Messi, ¿no? Esa hegemonía de ocupar un espacio durante 20 años y no abrir nunca esa discusión. Yo creo que la rivalidad que ahora con el diario de lunes vemos con Cristiano Ronaldo es una rivalidad inflada, marketinera, que no tiene que ver con el juego. Y la potencia de Messi está en que no ha permitido nunca esa discusión, ¿no? No permite la discusión. Está en su momento LeBron James jugando contra los hijos de los que fueran sus rivales clásicos. Y también lo que cambió es, antes el jugador veterano se transformaba en otro tipo de futbolista, en muchos casos completamente distinto, ¿no? Jugaban más atrás, pienso en Mataus, ¿no? En esa clase de jugadores. Pero Messi sigue siendo casi igual de determinante y jugando de esa manera explosiva. Veíamos el despliegue que tuvo en el partido contra Argelia. Eso creo que también es diferente. No solo que son jugadores veteranos manteniendo el nivel, sino haciendo de otra manera, pero no tan distinta lo que siempre hicieron. Bien, tratemos de contestar la pregunta que nos planteamos, que es ¿por qué la selección argentina juega distinto? No es una percepción, basta meterse en las redes sociales para ver que los fanáticos de fútbol que les gusta analizar el juego toman nota de eso, lo dicen, hablan de
de la famosa juntada de pases, de ir por el medio. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, efectivamente, ¿no? Es un mundial, hasta ahora, en esta primera fecha, donde vimos mucho equipo de altos niveles de posesión, pienso en España contra Cabo Verde, pero no fue el único, y de una dominancia territorial muy marcada, y Argentina jugó a otra cosa. No solo porque alternó la posesión con Argelia a lo largo del partido, sino por las zonas donde fue esa posesión. Y tenemos algo en Opta que llamamos estilos de juego o fases de juego. Son diferentes momentos del partido que se van midiendo en función de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando el equipo juega el contraataque, cuando juega contra el bloque medio, contra el bloque alto, contra el bloque bajo, la posesión, cuando juega pelota parada, cuando recupera alto, ¿sí? Lo que siempre se le criticó al fútbol, que no medía, ¿no? Que no podía medir el modo en que se estaba jugando. Bueno, hoy por hoy, a partir de los datos de tracking, se puede hacer este ejercicio de medir las fases de juego, de los estilos de juego. Ahí la diferencia de Argentina con España, con Portugal, incluso con Francia, es bastante marcada de cómo fue la posesión. No solo Argentina tuvo menos la pelota, sino que al revés de España, que jugó casi todo el tiempo contra el bloque bajo de Cabo Verde, Mm. Argentina jugó muy poco tiempo en esa situación y cuando tuvo la pelota la tuvo más en zonas defensivas, zonas medias, para salir rápido en las acciones que terminaron en ataque. Esta es una de las principales diferencias que vemos en el juego de la selección respecto a todo lo demás. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque la tendencia general del fútbol va para ese lado de España, ¿no? Cada vez tenemos partidos con más pases y con menos remates, con situaciones mucho más elegidas puntualmente para definir, a lo cual evidentemente, tomando lo que vos decías de redes sociales, sobre todo el público argentino no parece acostumbrarse, enseguida se fastidia cuando ve partidos como el de España o como el de Portugal, pero en general los equipos dominantes tienen esta tendencia a esa posesión excesiva volcada sobre el campo rival y Argentina muestra algo completamente diferente, al menos en esta primera fecha. Sí, yo creo que lo que está, digamos, ya como una diferencia de estilo y llamando mucho la atención es, estamos corriendo la excepcionalidad de Messi en esta ecuación, porque también hay un equipo que juega o para Messi o con Messi, pero a mí me gustaría marcar primero algunas cosas. Por un lado, esto que estábamos viendo, que es cómo es la idea de juego de la selección argentina, que si no tenés mucha información, no viste el partido, claramente pensás en un equipo tirado atrás, ¿no? Y la verdad que es todo lo contrario. Argentina se agrupa en el centro del campo de juego, ahí empieza toda la secuencia de pases. Cada tanto tenemos que estar acostumbrados a que haya un intento de un pase largo que se sale del libreto. Piensen, por ejemplo, en el famoso pase de Paul a Di María en la Copa América contra Brasil, en la final, ¿no? Para que Di María haga el gol. No, el pase no es exactamente el mismo, pero por lo menos es primo hermano del pase que le da De Paul a Messi en el primer gol contra Argelia. A mí me gusta algo mucho, Matías, que destacaron por ahí, que es analizar con video todas las opciones de pase que tenía De Paul en ese caso, con dos jugadores abiertos, con McAllister en el medio, y alguien preguntaba, nadie está hablando de este pase de Paul, y uno le contestaba, nadie está hablando de la lectura de guión que tenía McAllister, que sabía que la tenía que dejar pasar, porque delante de Messi está McAllister. A ver, quiero decir que es un equipo que tiene un guión, que sabe a qué juega, que después Messi rompe cualquier lógica de juego, pero que está en un plan totalmente contracultural, como decías antes, de cómo se está jugando al fútbol en general y en este mundial en particular. Te doy dos datos para bajarlos a números concretos.
el porcentaje de tiempo que jugó España contra el bloque bajo de Cabo Verde es 39,5%. El porcentaje de Argentina en la misma situación es 3%. Es marcadamente diferente. Está bien, digo, es otra lógica de partido. Puede pasar que Argentina tenga que jugar algo más contra el bloque bajo en alguna situación. Además de eso, se agrega Emiliano Martínez, con una participación inédita del juego con el pie, que no se habló tanto. De hecho, le pone un pase de 70 metros parecido a Gorosito, ¿no? En la jugada del segundo gol de Sí, Argentina. es alucinante ese pase. Fue el partido con más pases de un arquero argentino en la historia de los mundiales, o al menos desde que hay datos en el año 66 en adelante. 41 pases intentó Dibu, que no era un arquero hasta hace algunos años con un gran juego de pies, o no era esa su principal virtud. Evidentemente es algo que estuvo mejorando, sobre todo en estos años en Aston Villa, y se lo vio mucho más activo, incluso saliendo a cortar a mitad de cancha o participando de las salidas de manera mucho más recurrente. Bueno, yo creo que si mandamos un móvil a la calle ahora para preguntar qué estilo de juego tiene Dibu Martínez, yo no sé si mucha gente contestaría que es un arquero que juega con los pies o que su principal virtud está en el juego con los pies. Como alguien podría pensar claramente es Neuer, ¿sí? Lo tendríamos en otro casillero de tipo de arquero. Sí, seguro, pero por eso me llamó la atención, ¿no? Esta participación recurrente. Incluso, si lo ves, hubo varias jugadas cerca del círculo central que interviene. Dibu, que esto es algo que no hacía tanto en partidos anteriores. Sí, totalmente. Hay otro dato que también viene de todo lo que extrae Opta del partido y que cuenta que la Argentina tuvo el 89% de los pases completados bajo la presión más alta ejercida por Argelia. ¿Cómo tenemos que leer eso? ¿Qué significa? Bien, ahora estamos midiendo, no otra vez, siempre los datos van respondiendo las dudas que generaban previamente, ¿no? Si antes se medían solo los pases, después se midió hacia dónde van los pases y ahora lo que se mide son los niveles de dificultad en función de la presión que está siendo ejercida sobre el pasador. Hay diferentes tipos de presión. Cuando el rival está dentro de un radio de los 2 metros, lo consideramos un pase de bajo alta presión, que son estos de los que marcabas vos. Es muy alto ese porcentaje de efectividad en esa situación, porque además termina siendo un porcentaje muy similar al de pases totales, ¿no? Cuando el pase es sin presión, que el de Argentina estuvo por encima del 90%, pero muy cercano a ese 89% que marcabas. Es decir, el equipo sostiene la idea tanto cuando es presionado como cuando no. Vos sabés que hay un aspecto a mí que me interesa de la selección argentina, que yo creo que el principal mérito que tiene el seleccionado de Scaloni es que, entre muchas de las cosas que se pueden elogiar, está cómo gestionan toda la parte emocional, que verdaderamente, que además es un universo muy amplio, ¿no? Pero que tiene que ver con la idea de según cómo se lleven los jugadores, mejor va a ser lo que se haga, ¿no? La podríamos sintetizar en eso, pero implica mucho, mucho más. Pero a mí lo que me interesa también de todo este ciclo es que es justamente un proceso de lo que los japoneses llamarían mejora continua, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que se juega un mundial, termine como termine, se cierra un ciclo y se abre otro, ¿no? Eh, y acá probablemente el hecho de haber ganado el Mundial de Qatar hace que no haya sido necesario cerrar un ciclo, pero me parece que tiene que ver más con una cuestión de estilo, de modalidad de trabajo. Y en esa... sí, No, no, te iba a decir que claramente hay algo ahí también en la figura de Scaloni que no termina de ser ese caudillo personal, no se personaliza sobre Scaloni este, este proyecto, ¿no? Está claro. claro que Argentina tiene un sistema con Samuel, con Aymar, con Ayala, y en eso también me parece que hay una de las claves de por qué se le puede dar continuidad. Digo, no es un nombre propio esta selección. Totalmente. Bueno, pero en esa línea a lo que quería es que
en esa continuidad que se establece, por ahí no tenemos tan en claro cómo ha cambiado la selección argentina y cómo cambió incluso Messi. Vos te vas a acordar muy bien, hay un analista, no sé qué es de él últimamente, John Mueller, que hace muy buenos trabajos, analista de datos, es mucho más que analista de datos, pero vinculados al fútbol, donde él había tomado a la selección argentina de la Copa América 2021 y había definido al juego de Messi como contraintuitivo y equiparándolo a la figura del mariscal de campo, y que era, cuando los defensores retrocedían, Messi bajaba y iba a buscar a la pelota al círculo central, y ahí salían disparados lo que él llamaba piernas frescas, ¿no? Lautaro Martínez, Nico González, Messi como lanzador. Cambió completamente el juego de Messi en ese sentido. Y casi que en ese cambio de piel ni percibimos esa modificación que nos parecía natural. Messi, cada vez con más años, tiene que retroceder, toma la pelota más atrás, y Argentina juega a una transición muy rápida para atacar. Eso seguramente o probablemente sirvió para la Copa América, y ya el plan en Qatar fue otro, y ahora definitivamente esos papeles, por lo menos hasta acá, están rotos. Sí, y en otro aspecto que se ve mucho estos cambios es en cómo se incorporan jugadores que a priori no tienen las mismas características y se incorporan naturalmente a los equipos, ¿no? Giuliano Simeone, Thiago Almada. A nadie le sorprendió que Thiago fuera titular en esta selección y el Mundial pasado se lo llevó para ir mechándolo y ahora se concreta de poder tener una opción desde el arranque a partir de ese desarrollo del jugador dentro de la continuidad de este sistema, de esta idea de juego que va mutando a lo largo de los torneos. Se incorporó Facundo Medina también, parece que hubiera jugado más partidos en la selección, lo hizo como uno más. Me parece que esto es lo trascendente del ciclo Scaloni. Alguna vez Velasco, el entrenador, se quejaba de que Argentina era de caudillos y no de sistema. Bueno, evidentemente algo ha cambiado. Totalmente. Hablemos de otro nombre muy importante en esta selección, que es Rodrigo de Paul, ¿sí? El jugador que más veces se muestra para recibir. ¿Eh? ¿Qué tenemos que marcar sobre eso y sobre ese dato, que es un dato nuevo que la FIFA empezó a utilizar en Qatar 2022? El jugador que está disponible más veces en el partido para recibir un pase de un compañero. Hay un detalle metodológico que es interesante acá de cómo la FIFA busca datos y cómo los proveedores buscan datos, ¿no? Esto de oferta de pase tiene bastante del seguimiento que hacen los múltiples analistas que pone FIFA en cada partido. Sí. Es un dato un poquito más subjetivo que los que vemos tradicionalmente de los proveedores, que están algo más automatizados, no porque sean todos automáticos, vale la redundancia, sino porque están metodológicamente más cerrados, ¿no? Déjame decirte que FIFA pone 25 analistas de datos por partido, que es una cifra que ningún club de fútbol de elite del mundo puede abarcar. Y ningún proveedor por la cantidad de gente que deberían estar en cada uno de los partidos. Ahí hay una diferencia también en la búsqueda. Me parece interesante que FIFA también busque por otro lado. Digo, si el otro ya está, evidentemente el margen para crecer lo tenés en ese rango. Sí. Además de esto, esa oferta de pase de Paul fue el segundo jugador que estuvo más involucrado después de Messi en jugadas de ataque. ¿Sí? Entonces no es solamente una función de salida o de primer pase, sino que también está haciendo los dos costados. Sí, y en la mayor parte, yo lo chequeé por lo menos en el debut contra Arabia Saudita en 2022. También De Paul fue el jugador que lideró esa estadística. Y si nos ponemos a buscar, me parece que, bueno, Messi lo hizo en la final contra Francia. Ahí se quedó Messi con ese dato, pero suele ser ese tipo de jugador, ¿no? Que no es solamente un auxilio, como vos decís.
Es un jugador que absorbe bastante la presión sobre el equipo, ¿no? Porque si hay alguien que estaba siendo mirado de reojo en la previa, es De Paul. Porque se veía al Inter Miami, por su perfil público, porque se fumó un vapor en un recital de Tini, por todo, es el que más está siendo juzgado a priori, pero llegan los partidos y el tipo responde, no como uno más, no cumple, es una de las figuras del equipo, hay algo diferencial en eso de, pienso en Mourinho, ¿no? Esas figuras dentro de equipos que absorben la presión y saben manejarlas. Bueno, en este Total. caso es un jugador de campo que cumple también esa función. Total. Matías, si tuvieras que destacar una o dos cosas que estás viendo de este mundial, según, a ver, yo digo según los datos, pero en realidad tiene que ver con formas de juego, con cosas que cambian, cosas que se dan y que después los números permiten respaldar. ¿Vos qué estás notando del campeonato? Bueno, dos cosas. Una es tema de formaciones utilizadas. Esto es otro dato nuevo que se puede tomar desde el tracking. Esto es cómo está parado tácticamente el equipo en función de la posición de los jugadores, ¿no? Sería la variable XY Mm, a lo largo de todo el partido. Estos son cientos de endpoints de datos que se resumen en esta idea. Ya no es como antes, que era un analista mirando y lo que le parecía que era el parado táctico es lo que se registraba. Hoy por hoy eso se hace a partir de un algoritmo. Y la formación más utilizada en esta primera fecha con la pelota fue 4-3-3. Y ujú. sin la pelota, 4-4-2. ¿No? Esto es interesante porque en general, en lo que veíamos en las ligas, es que cuando el equipo tiene la pelota juega 3-5-2 y cuando no tiene la pelota tiende a jugar 5-3-2. Es decir, acá hay un reposicionamiento de los delanteros más común que el reposicionamiento clásico del defensor que pasa y del mediocampista que se mete entre los centrales. Esto, digo, hay que ver si se sostiene a lo largo del torneo, es solo la primera fecha, pero en principio algo está cambiando. El juego pasa mucho más por los mediocampistas que en otros momentos o que en otras ligas. Y la segunda cosa es que los cambios que hizo FIFA para el tiempo efectivo están funcionando. Claramente Ujú. están funcionando y se fueron corrigiendo a lo largo de los días. Los primeros partidos tuvimos algún juego con poco tiempo efectivo, pero hoy por hoy estamos en 57 minutos de tiempo efectivo en esta primera fecha. Los partidos de Argentina, el partido de Francia, el partido de España superaron los 65 minutos. Ya no esa marca de 60 que aspiramos todos, sino que estuvieron muy, muy por encima. Y para graficar esto, un lateral en Premier League, en las top 5 europeas, se hace en promedio entre 14 y 16 segundos. En esta primera fecha el promedio fue 12 segundos. La FIFA Mm. sube el tiempo efectivo apuntándole a los eventos recurrentes y lo está haciendo con mucho éxito. Bueno, yo creo que la explicación está dada en que el partido antes de empezar ya sabe que va a tener entre 6 y 7 minutos de pausa por la hidratación. Entonces, y hay distintas franjas horarias y entre que termina un partido empieza el otro pasa apenas una hora, hay mucha logística detrás de eso. Me parece que el tiempo efectivo que estamos viendo tiene más que ver con eso, me permito discutirlo, ¿no? Tiene más que ver con eso que con que se esté jugando al fútbol como se debe. No, es que tener mucho tiempo efectivo no necesariamente es porque el partido es bueno. Esta es una lectura incorrecta que incluso han hecho ligas alrededor del mundo en alguna ocasión premiando los equipos que jugaban más tiempo efectivo. De hecho, alguna vez hicimos una nota en Big Data Sport que lo que mostraba es que la tendencia a jugarse más minutos se da en los 0-0 o en los 1-0, en los partidos más cerrados. Cuando hay muchos goles, el partido se interrumpe más y eso también afecta el tiempo efectivo. ¿No? No hay que tomarlo como un indicador de calidad, al menos no de manera lineal, pero si la FIFA estaba buscando que los cortes en los juegos sean menos, se reponga más rápido, eso se está cumpliendo y a mi gusto de manera sorpresiva que tenga tanto impacto tan rápido. Yo esperaba ver esto quizás en una tercera fecha, digo, más avanzado el torneo, cuando estén más ajustados en las reposiciones y en las medidas arbitrales. Casi no hubo
el árbitro tuvo que intervenir para, no sé, cambiar el equipo que saca porque demoró o cambios en aplicar alguna de esas reglas, directamente se incorporó y por lo menos, por lo menos y sobre todo en la segunda parte de esta primera fecha, se concretó en partidos bastante más largos. Bien, vos sabés que habíamos quedado brevemente ya para el cierre en seguir el tema de la pausa de hidratación para tratar de tener una idea de si eso está durmiendo el partido, planchándolo, cambiando el ritmo. Voy a ir cortito con un análisis hecho por alguien que sabe mucho de análisis de datos que se llama Costas Pelinchiris. A pesar del nombre, es un norteamericano que es un cientista en ciencias de comunicación, de computación, perdón, pero aplicado al deporte. Actualmente es analista de los Dallas Mavericks en la NBA, y él se propuso como hipótesis ver si las pausas de hidratación reducen los goles en los partidos. Y tomó como ventana temporales los 8 minutos que van luego de las pausas. Esto quiere decir lo que va del minuto 25 al 33 del primer tiempo y del minuto 70 al 78 en el segundo tiempo en la continuidad del partido. Según el marco estadístico que él establece, debería haber una cantidad de que el 18% de los goles que se hacen en un partido se hacen en esos minutos. Lo contrastó con los mundiales del 2002 y el 2022, como para tratar de tener alguna referencia. Y él lo que concluye es que en el Mundial 2026 se está en el 13% de los goles. Quiere decir que se está por debajo de la muestra que él establece, y que se ocupa de aclarar, me parece que esto es importante, que la muestra no es concluyente porque se trata de 9 goles analizados sobre un total de 69, pero él dice que puede haber una señal y que todavía es muy débil. Sí, hay algo con los mundiales que la muestra no va a ser concluyente incluso cuando el torneo se termine, ¿no? Claro. Son pocos partidos para llegar a una conclusión definitiva, pero evidentemente algo va cambiando en esto de las pausas y sobre todo hay que ver cómo se incorpora al desarrollo de los equipos, ¿no? A las ideas de juego, al análisis que hagan desde los cuerpos técnicos de cómo jugar con la pausa de hidratación, que Vos eso sabés que, es lo que no vimos todavía. disculpame que te interrumpa, pero hasta acá vi pocas preguntas con respecto a eso, ¿sí? Sí vi algo interesante, que algunos periodistas ingleses dijeron que Pickford pudo haber estado perjudicado por jugar en un estadio donde hay aire acondicionado y que eso cambiaba la velocidad de la pelota. Justamente en Dallas, ojo. Así que bueno, hay temas para conversar. Bueno, Matías, creo que explicamos por qué la selección argentina juega distinto, y si no lo hicimos del todo, esperemos tener más oportunidades, no por nosotros que vamos a estar, sino porque la Argentina siga jugando así. Así será, ¿eh? Nos volvemos a ver con un nuevo partido de Argentina. Por supuesto, gracias a todos por haber estado. Sigan con todos los contenidos de Casa Taganskaya en Estados Unidos y con Big Data Sports Mundial, analizando desde los datos lo que pasa en Canadá, México, Estados Unidos 2026. Hasta la próxima.